Buenos días, hermanos. Vamos a tener el tiempo de estudiar la palabra de Dios ahora, después de cantarle a Dios. Y vamos a primero ver unas imágenes. Cuando nosotros vemos cualquier cosa, pues de por sí nuestro ojo tiene una función, trabaja de una forma bien interesante. Cuando nosotros estamos expuestos a poca luz en un ambiente con muy poca luz, nuestra pupila se dilata para poder permitir que ingrese la mayor cantidad de luz y así podamos distinguir todo lo que nosotros podemos ver y podamos relacionarnos con el mundo en que nos movemos y no nos tropecemos, podamos ver con quién estamos hablando, lo que estamos leyendo, lo que estamos haciendo. Cuando en medio de nuestra vida de pronto en ese instante se prende una luz incandescente y fuerte, pues nuestro ojo va a reaccionar cerrándose, porque lo que sucede es que nuestra pupila va a tener que cerrarse para poder trabajar con claridad lo que va a suceder en ese momento y no está preparado para esa cantidad intensa de luz que viene y por eso nosotros generamos una reacción que a veces genera dolor e incluso si estamos a una luz cerca, a una luz muy potente, aún cerrando los ojos vas a sentir que a través de tus párpados cierta luz está en tu entorno y es que nuestros ojos son sensibles. Y si los agarramos desprevenidos vamos a generar esa reacción. Lo mismo pasa con el oído. Cuando nosotros estamos en un lugar silencioso, nuestros oídos están acostumbrados a cierta presión sonora. El sonido existe porque las cosas vibran. Cuando yo golpeo esto, si lo llegas a escuchar o no, va a depender de la cantidad de vibraciones que este cuerpo da. Y esas vibraciones viajan por el aire y tu tímpano recepciona esas vibraciones y puedes entender qué tipo de color tiene el sonido de este MDF, que es el material con el que está hecho el púlpito, o cualquier otro tipo de cosas como mi voz. Los parlantes tienen unas membranas que emiten esas vibraciones y las exponen para que tus tímpanos lo puedan recibir. Y cuando de pronto tú pudieras estar en un lugar tranquilo y revienta una granada a tu costado, esa presión sonora no solamente te va a asustar, sino que puede hacer que la membrana de tu tímpano se rompa y sangre, porque esa presión sonora es muy fuerte y va a atravesar demasiado rápido y no va a resistir tu oído. Pues nuestros sentidos son así, pueden ser sorprendidos. Cuando tocamos una superficie suave, nuestro tacto tiene la oportunidad de distinguir lo áspero y suave que puede ser la piel de una persona, de un bebé, de una persona adulta o de un albañil, ¿no? Cuando tocamos su mano, podemos distinguir las texturas. Y cuando tocamos una superficie caliente, como una olla caliente, nuestra piel comienza a perder células rápidamente, se comienza a quemar y eso genera una reacción de retirar nuestras manos porque nuestro cuerpo no está acostumbrado en ese momento, ni siquiera se ha preparado a esa temperatura y genera dolor. Podemos distinguir la luz, podemos escuchar, podemos sentir sensaciones. Todo eso existe porque tenemos terminaciones nerviosas, porque somos sensibles. En nuestros ojos hay terminaciones nerviosas que nos permiten distinguir las variaciones de luz y los colores y una serie de cosas más. Lo mismo es en nuestros oídos y en toda nuestra piel. Cada una de esas cosas existen en nuestro cuerpo porque Dios lo creó así y cada una de esas cosas nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea porque somos sensibles. Cuando tenemos un problema de sensibilidad nos cuesta por sí relacionarnos claramente con el mundo que nos rodea. De esta misma forma tú puedes entender que hay ciertas reacciones que nosotros tenemos cuando nos exponemos a ciertas cosas a nuestro alrededor. Y yo quisiera que leas conmigo esta porción que está en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo del 4 al 14, porque lo que leamos en este momento también debe causar una reacción, no en nuestros ojos, no en nuestros oídos, no necesariamente en nuestra piel, sino en algo más profundo. Y eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante. Quisiera pedirte que lo leas conmigo y yo lo voy a leer. El texto es un poco largo, son 10 versículos, cada versículo tiene bastante movimiento y bastante contenido, y quisiera pedirte que puedas leerlo con mucha atención,
Vamos a darnos el tiempo de leer todo eso y puedas tú captar la idea de lo que vamos a leer, porque esta porción nos va a mostrar una gran realidad. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 14, dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En esta porción que tenemos aquí, se nos describe y se nos narra de una forma precisa lo que Jesús hizo por nosotros. Si nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia o vas a otra iglesia, nos estás visitando por aquí, si tú eres cristiano y tienes una relación con Dios, hay algo que tú conoces y tú sabes: Cristo murió por ti. No estarías viniendo aquí a aprender de la palabra de Dios si no tuvieras una relación con Él. Hemos oído el Evangelio, sabemos que Él vino aquí a la tierra en forma de niño, en forma de bebé, vivió todo un tiempo, murió en la cruz por nosotros y esa información la procesamos, la tenemos y la sabemos. Todo eso es una gran verdad. Y así como cuando la luz opaca nuestra pupila y genera una reacción, o cuando un ruido fuerte hace sensible nuestros oídos, o nuestra piel puede reaccionar hacia diferentes texturas, nuestro corazón, cuando leemos esto, debe generar ciertas reacciones. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio un corazón de carne, un corazón diferente que antes no era sensible al pecado, pero que ahora sí lo es. Que en medio de sus luchas y batallas pecaminosas puede ser consciente del inmenso amor y gracia que Dios tiene por nosotros. Y cuando nosotros leemos esta porción y la entiendes en profundidad, en suma de cada uno de sus detalles, puedes comprender lo que Dios espera de nosotros. Aquí el autor de Hebreos comienza a narrar específicamente lo que el sacrificio de Jesús es. Y de hecho nosotros no simplemente tenemos esta porción para hacer un mero ejemplo intelectual o una reacción intelectual en donde podemos decir: Jesús murió por mí. ¡Qué bien! O de alguna u otra forma yo puedo llegar a reaccionar ante lo que leo en este momento y quizás puedo decir: wow, Dios, cuánto me amas, pero solo quedarme en el plano de las intenciones y de la emoción. No. Dios está esperando que esta gran verdad nos empuje al plano de la acción, porque esta información no está simplemente para llenar neuronas. Está aquí para llevarnos más allá aún. Y así como hay diferentes reacciones que a veces nos empujan y nos mueven para resistir lo que está delante, nosotros en nuestro corazón debemos reaccionar cuando nuestra palabra, la palabra de Dios y nuestro corazón es chocado uno a uno. Y lo que está aquí nos habla de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y debemos tener cierta reacción en medio de todo eso. ¿Y por qué? Porque lo que Jesús hizo por nosotros no es cualquier cosa. Es algo bastante grande que definitivamente es Dios quien puede trabajar en nosotros y en nuestra vida para hacer grande todo lo que Él ha prometido. Cuando tú lees estos versículos, desde el versículo 4 hasta el versículo
14 que acabamos de leer, pues vas a ver que no solamente Jesús se ve todo lo que Él ha hecho, sino que aquí hay más grandes cosas. Se narra lo que Jesús hizo. Y dentro de esto se nos va a especificar lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Como tú ves, esta carta, este libro, no fue escrito para cualquier tipo de cristiano. En el título de esta carta dice Hebreos. ¿Y por qué? Porque fue escrito para cristianos que anteriormente tenían un contexto hebreo. No eran gentiles, sino eran judíos practicantes. Eran personas que en algún momento determinado habían vivido la ley y la habían guardado, y no eran cualquier persona. Ellos tenían todo un pasado guardando la ley, y la ley de Dios del Antiguo Testamento marcaba sus vidas totalmente. Ellos habían crecido cerca a la palabra de Dios, y aunque no la conocían del todo, algunos de ellos no sabían leer y escribir, entendían y sabían que su vida debía equipararse a la palabra de Dios. Estas leyes eran bastante amplias, y lo que va a suceder es que el público judío, muchos de los fariseos y de las autoridades cristianas habían comenzado a guardar no solamente la palabra de Dios, sino mandamientos de hombres, y habían hecho difícil el cumplimiento de la ley. Habían complicado muchas cosas, y el común judío sabía que debía guardar la ley, pero que era difícil, que era casi imposible, y que en algunos casos tú tenías que vivir exclusivamente solo para esto. Y muchos de ellos no lo tenían de esta forma, no vivían de esta manera. Muchos cristianos vivían frustrados porque veían a otros, entre comillas, estar más cerca de Dios que ellos. Y en este contexto de estas personas que creían en Jesús, pero que anteriormente habían sido judíos, se les escribe estas palabras. Estas palabras que se hablan dentro de un contexto en donde está el templo de Dios, y por eso está esa imagen. ¿Por qué? Porque en el templo cada año los judíos tenían diferentes festividades, diferentes momentos de pedir perdón a Dios, elevando sacrificios. Y había un día en especial, que era el día de la expiación, un día en especial porque todo Israel se reunía alrededor del templo y del tabernáculo. ¿Y qué es lo que hacían? Buscaban la presencia de Dios para pedir perdón por el pecado de todo el pueblo. Ese día todo Israel comenzaba en cuenta cero. Se perdonaban las deudas y se buscaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote, que era el hombre que tenía la tarea de relacionarse con el pueblo y con Dios e interceder de parte del pueblo hacia Dios, buscar esa gracia de parte de Dios hacia el pueblo, mataban un animal, se tomaba la sangre y entraban no al lugar santo, sino al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto de Dios, y se derramaba esta sangre en medio del propiciatorio, que era la parte de arriba del arca del pacto, porque esa era la paga por los pecados del pueblo, la sangre de un sacrificio. Y eso era lo que se hacía todos los años, porque la paga del pecado es la muerte. Y con sangre se cubrían los pecados. Y todos los años esto se hacían. Los judíos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo esto. Pero también sabían que esto era una prefiguración de lo que vendría más adelante. Estos cristianos conocían a Jesús y sabían que cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él vino a morir. Vino a vivir, y en medio de la realidad de cumplir la ley, murió por nosotros. Y esta información que sabemos de Jesús muerto en la cruz no es cualquier cosa. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero eso no es cualquier cosa. ¿Sabes? Dios pudo permitir que Jesús venga aquí a los 30 años, estar con sus discípulos, levantar nuevos discípulos, mandarlos y luego morir en la cruz. Pero Dios decidió que no. Va a venir como bebé, un feto pequeño. Va a estar en la matriz de su madre, va a nacer y va a ser expuesto desde pequeño a la maldad, en primer lugar, de su propia familia, de su propio entorno. Va a comenzar a experimentar de diferentes maneras las tentaciones que nosotros tenemos. Y aunque Él era perfecto y santo como Dios en toda su parte divina, como hombre fue expuesto a todo el pecado que estaba a nuestro alrededor. Fue no solamente expuesto a la maldad de las personas que estaban alrededor, sino de todo el mundo que estaba a su alrededor y a las diferentes situaciones difíciles que tú y yo pasamos.
En medio de toda esa gama de diferentes cosas que experimentó, cuando llegó el tiempo indicado, sufrió la cruz, cumplió todas las profecías que se habían dicho en cuanto a él, para darte a ti y a mí entrada delante de Dios. Si tú lees conmigo el versículo 19 hasta el versículo 25, dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La primera parte de esta porción comienza diciendo, si eres consciente de que tienes libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué hacía todo un preludio acerca de lo que sucede en el tabernáculo? Porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo porque estaba la presencia de Dios. El único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año para hacer este derramamiento de sangre. Y lo que está diciéndonos el autor de Hebreos es que los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, tenemos una puerta abierta para poder acceder a Dios, para relacionarnos con Él, para poder gozar de las diferentes bendiciones y privilegios que tienen los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, todos aquellos que tienen a Cristo en su vida, tienen una puerta abierta, siendo conscientes de toda la gracia de Dios, indistintamente de su consistencia para obedecer, indistintamente de su pureza en este momento. Si son hijos de Dios, Jesucristo hizo esta puerta abierta entre nosotros y Dios. Y esto parece cosa de información que quizás en algún momento manejamos. Pero esto no es poca cosa. Porque lo que sucede es que esta es la buena noticia. Cristo ha abierto ese acceso y quienes deben ser sensibles a esa gran verdad somos nosotros los cristianos. Esto debe generar en nosotros una reacción que no puede simple quedarse en el plano intelectual de yo saber, Cristo murió por mí. Él no murió simplemente para que yo sepa que tengo un boleto al cielo. Dios, a través de Jesús, abrió toda una serie de oportunidades de gracia, de misericordia sobre nosotros y de todas sus bendiciones. Dios me cuida. Dios te cuida. Y eso no es cosa pequeña. ¿Cuántas cosas Dios hace posible en su control soberano para que tú estés aquí? ¿Cuántas cosas Dios prevé de antemano para que no te pasen cosas que tú ni siquiera puedes imaginar? ¿En algún momento tu vida ha estado en riesgo? ¿Cómo puedes tú considerar todas las diferentes situaciones que Dios ha permitido en tu vida y las ha preservado para que estés hasta este momento? Dios no solamente te cuida, sino que Él te provee. En medio de las cosas que tú tienes en tu vida y las necesidades, Dios se asegura de diferentes maneras que ciertas cosas con las que tú cuentas sigan ahí. Tú a veces estás considerando que hayan clientes. Los clientes están ahí porque Dios permite que la economía siga de esta manera, aunque no sea perfecta, se sostenga y los clientes estén ahí. Tú puedes asegurar eso de ciertas maneras porque quizás tu sueldo sigue llegando porque la empresa donde estés va estable y esa estabilidad no la controlas tú, la controla Dios en medio de su soberanía. Si habláramos de cuidado, tú cuando no estás cerca a tus hijos puedes tener la seguridad de que tus hijos llegarán del colegio o llegarán de su salón de clases de aquí, quizás saliendo de la escuela dominical o de Generación AD como lo tenemos aquí. Y llegarán aquí porque hay un control soberano de parte de Dios que los está cuidando. Damos por sentado muchas cosas que a veces están a nuestro alrededor, pero se sostienen en la gracia de Dios continuamente.
si pensamos en nuestro sustento y si pensáramos incluso que Dios es tan bueno que no solo nos cuida, no solo nos provee, sino que Él prevé. Y yo no sé si te ha pasado que en algún momento tú dices, menos mal que en un momento me compré eso. Menos mal que en ese momento me cayó ese trabajito. Menos mal que alguien me regaló esto. Y en este momento es posible que tú tengas ciertas cosas que en este momento no son tan importantes, pero quizás de aquí a una semana sí lo sean. O quizás de aquí a un mes. O quizás de aquí más tiempo. Dios prevé de antemano que tú puedas tener lo necesario. Y no todo es dinero. Muchas de esas cosas son sabiduría. Y otras cosas más. Dios nos cuida, Dios provee, Dios prevé, Dios nos da dirección. Cuando no sabemos cómo tomar decisiones y puede ser que incluso no tenemos total discernimiento para entender lo que Dios está haciendo, a veces pasan situaciones y nosotros decimos, creo que por ahí no debo ir. Ese trabajo no me conviene. Creo que por ahí yo no debo ir. Quizás no me debo asociar a esa persona. Quizás no debo comprar eso. Quizás este no es el lugar más indicado para que yo vaya. Y de alguna u otra manera Dios me da dirección. Y si yo le pido, incluso Él va a abrir su verdad a través de un cristiano, a través de las situaciones, nos va a dar dirección. A veces sucede que tú no estás pidiendo dirección, pero estás enrumbándote a hacer algo y de pronto Dios te sale al encuentro y te estorba. Y en medio del estorbo te dice, no, pues, no vas más allá. ¿Y por qué no vas más allá? Porque Él te está alertando y te está cuidando y está intentando quizás corregirte, que son parte de los beneficios que tienes a través de Jesús. No solamente Él te provee, Él te cuida, Él te provee, te da dirección, Él te alerta, Él te corrige, y si eso no fuera poco, te da el Espíritu Santo para que viva en ti y a través de Él tengas toda la capacidad, todo el poder, para que haya cambios en tu vida, para que seas transformado, para que día a día tú puedas tomar de la vida eterna que Dios te ha dado y haciéndote de ella puedas crecer. En el momento en que tú decides obedecer, en el momento en el que tú decidas decir no a mi orgullo, no a mi responsabilidad o a mi indisciplina o no a mis anhelos o a mis deseos carnales, en ese momento tienes todas las potestades y todas las posibilidades de Dios para generar transformación en tu vida. Si lo estás haciendo, amén. Si no lo estás haciendo, tienes toda la posibilidad. Tienes el paquete premium, ¿me entiendes? Y eso no cambia, porque lo hizo posible Jesús. Toda esa gama de vida está ahí, en tu mochila espiritual, y muchos cristianos no la están tomando. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma de la vida eterna. Muchos cristianos no toman de la vida eterna. Muchos cristianos no se esfuerzan en esa gracia porque no se acuerdan que hace tiempo no abren la mochila para ver todo lo que hay en ella. Y en medio de su vida, cuando leen este texto, no sienten mucho, porque no se acuerdan que tienen una mochila con muchas cosas que Dios ha provisto a través de Jesús. Eso debe generar en nosotros reacciones, y por esa razón hay 3 reacciones que tú puedes ver en este texto, que se espera del cristiano, que es consciente, que sabe que tiene a Cristo en su vida y que tiene esta mochila espiritual con muchas bendiciones, con grandes cosas. Número 1, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si hay algo que debe generar el ser conscientes de que tengo libre entrada a Dios, es estar cerca a Él. Yo no puedo obviar esta oportunidad que tengo de vivir en su presencia, indistintamente de que yo falle. ¿Y por qué tenemos que mencionar esto? Porque muchos cristianos se sienten indignos, porque son conscientes de su pecado, porque a veces fallamos, porque a veces hay diferentes situaciones que al creyente lo desaniman. Y quizás pudiéramos mencionar 3 cosas de forma general, no intento categorizarlo, pero podemos poner un ejemplo general. 1 es el pecado.
Cuando el pecado se mueve en nuestras vidas y la lucha se hace ardua y ves que fallas una y otra vez y esto se hace complicado y ves a otros cristianos que están avanzando y quizás en tu mente viene este pensamiento, ¿cómo quisiera ser como ese hermano? ¿Y cómo quisieras tener esa resistencia? ¿Y cómo quisiera estar un poco más allá? Y comienzas a compararte y comienzas a sentirte pequeño, indigno y quizás, ¿para qué voy a leer mi Biblia si yo sé que voy a fallar? ¿Para qué voy a estar orando si sé que más adelantito me voy a olvidar de lo que he aprendido y voy a fallar? ¿Para qué voy a ser persistente? Porque el pecado genera una resistencia y una lucha. Y a veces no es el pecado, a veces es el pecado de otros que se vuelve prueba en mi vida y son las presiones de afuera que me desaniman porque son difíciles de manejar. Cuando veo una persona que está a mi alrededor y es conflictiva o cuando la situación simplemente no alcanza y está fuera de mi control, yo no lo puedo manejar y comienzo a darme cuenta de que esta vida cristiana tiene un precio, tiene un peso y no es sencillo de hacer cuando tengo que servir a Dios, cuando tengo que vivir una vida santa, cuando tengo que afrontar el pecado y de pronto hay presiones alrededor que yo tengo que cargar y a veces ni siquiera son mis problemas, pero tengo que asumirlo responsablemente y no es fácil, es difícil y comienzo a bajar la guardia. ¿Y por qué dice el texto? Acerquémonos con corazón sincero y comienza con esta palabra, acercarte, porque es fácil alejarte estando cerca. No sé si me entiendes. Es fácil alejar tu corazón cuando tu cuerpo está cerca de la Biblia. Tú puedes estar cerca de la Biblia, tu corazón lejos. Tú puedes estar cerca del culto de oración los miércoles y tu corazón puede estar lejos. Tú puedes estar cerca del culto y tu corazón puede estar lejos. Tu cuerpo estar todos los días en tu devocional y tu corazón estar lejos. Y una de las grandes realidades es que el cristiano se desanima, se agota, se cansa por diferentes luchas y tiene que ser consciente de que debe estar cerca porque tiene entrada. Así esté cayendo en algún momento, ¿sabes? Tu consistencia para obedecer no hace posible que la puerta esté abierta. No es tu sacrificio en tu disciplina personal lo que abre la puerta. Es que Cristo cuando vino, Él vivió todo lo que tú viviste, fue consistente y pagó el precio y estando ahí abrió la puerta. Tú no tienes entrada porque eres consistente para obedecer, tú tienes entrada porque Cristo fue consistente para obedecer y en medio de tus luchas y de tus debilidades y de buscar fuerza, pues tienes todas esas posibilidades para estar cerca. Eso no significa que tú puedes acercarte a Dios aprovechándote de su gracia o aprovechándote de tantas cosas y considerando que puedes vivir una vida libertina, porque eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, la puerta está abierta, pero si te quieres acercar y quieres entrar, tienes que venir limpio. Tienes que venir limpio. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La puerta está abierta y la posibilidad de que la puerta está abierta para obtener de todas las riquezas de Dios depende de Cristo. Pero si quieres entrar, te bañas, te limpias. Primero vienes con corazón sincero. Porque a veces hay que acercarse y reconocer, Dios, mi corazón ama el pecado. Mi corazón es egoísta. Mi corazón solo tiene espacio para mis placeres y contra ti he pecado. ¿No está buscando en medio de estas situaciones cosas o excusas para decir, yo estoy aquí porque él o ella o esta situación no se da? Si mi entorno cambiara, yo estaría mejor. No usa el ejemplo de Adán ni de Eva cuando fue encontrado en pecado, sino que viene con corazón sincero y delante de Dios dice, yo estoy aquí y contra ti, solo contra ti he pecado, como dijo David. En esas palabras, él es consciente de a quien ofende en primer lugar su gran maldad. Es a su Dios. Y dice, en plena certidumbre de fe, siendo conscientes de que vas a encontrar respuesta, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, limpios delante de Dios, siendo consciente de que hay cosas que ajustar en tu vida, no perfecto, sino limpio. Tienes oportunidad de entrar para tomar gracia para la batalla,
para la prueba, para la situación difícil, pero la reacción que se espera de ti es acércate. Porque muchos cristianos se sienten sucios y un poquito de suciedad a veces hace que piensen que un poco más de suciedad no va a cambiar la situación. Cuando ya estás embarrado, sientes que un poquito más de tierra y de fango no va a hacer cambio en la realidad. Y Jesús, Dios no está diciendo, quédate ahí. Eso es lo que está intentando decirte el enemigo. Dios está diciendo, tienes la puerta abierta, toma de la vida eterna que yo te he dado, ven hacia ella, acércate. Y lo siguiente está en el versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No solamente se espera que tú te acerques y pidas gracia para ese momento, sino que se espera de ti firmeza y estabilidad para permanecer. ¿Y por qué? Porque las situaciones que afrontas, en tu caso especial, y todas las cosas que tenemos que hacer en esta vida presente generan presión. Y ser firme y consistente no es nada fácil, cualquiera que sea la situación, sea que es pecado, sea que es prueba, sea que es complicado, necesitamos firmeza en el Señor, tomando de Él. ¿Y por qué este texto está aquí? Porque como te mencionaba, habían cristianos que habían vivido guardando la ley. No perseguían judíos, estaban persiguiendo cristianos. Estos judíos habían abandonado sus prácticas judías, intentando quedar bien con los judíos y habían sido ahora cristianos. Y a los cristianos los estaban persiguiendo, los estaban encarcelando, matando. Y no solo los mataban a ellos, agarraban a sus hijos y si no los quemaban con ellos o los mandaban a los leones con ellos, los volvían esclavos, que era un gran privilegio realmente. Los perseguían grandemente y por masas. Obviamente se sentían amedrentados y capaces de estar desanimados porque habían presiones a su alrededor. Y en nuestra vida, en general, existen todas esas presiones. Hay muchas cosas que nos agotan, que nos desalientan, que nos cansan y que a veces nos hacen sentir, no sé por qué elegí esta vida. Quizás no lo dices, pero puedes pensarlo. Y en medio de eso te puedes venir a la iglesia, pero ya no estás leyendo la Biblia. Estás viniendo a la iglesia, pero ya no hay mucho fuego por el Señor, mucha pasión por Él en medio de todo eso. Y quizás no es necesariamente que tú no quieres, sino que te estás cansando. Y es momento de que seas consciente de que la puerta está abierta y puedes tomar de esa vida y necesitas mantenerte firme porque tienes toda esa gracia a través de este sacrificio perfecto que Jesús ha hecho. Y en esta escena hay una tercera reacción que se espera y que usualmente no encajaría en lo que estamos diciendo. Dice en el versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es curioso porque sucede que en este momento, bajo lo que acabamos de hablar y lo que acabamos de leer en la escena, está Dios con su gracia y su Hijo abriendo la puerta y estamos nosotros ahí recepcionando de la gracia de Dios y en medio de nuestras luchas en el escenario estamos nosotros o yo y Dios. Pero Dios no lo ve así. Dios no ve un escenario en donde está solo Él y tú. Dios ve un escenario en donde está Él y estás tú y todos los demás que están en la misma lucha. Y es inevitable que lo que te pase a ti de alguna u otra manera no repercute en los demás porque somos un cuerpo. Y en todo este mega movimiento de lo que debe pasar en nuestro corazón, debe llevarnos no solamente a pensar en mí, sino en los demás. Y de hecho, una reacción que se espera cuando yo soy consciente de que Cristo murió por mí, de que tengo una puerta abierta, grande, es dejar de ser egoísta. La tercera reacción no es necesariamente seguir pensando en nosotros, es deja de mirarte. Hay gente que está a tu costado. Tú no eres el centro. Tú no eres el único que tiene luchas. Tú no eres el único que tiene tentaciones.
Tú no eres el único que está pasando situaciones difíciles. Tú no eres el único que a veces se confunde. Hay más gente a tu alrededor. Y cuando nuestra actitud no es de gracia, sino es de juicio, no estamos entendiendo cómo funciona la cosa. Porque en esta escena, Dios está diciendo a través de este hombre que escribe la carta a los Hebreos, el punto no termina cuando tú eres el héroe. O el punto no termina cuando tú llegas a cumplir tus metas y en el centro de tu corazón sigues estando tú. No. La situación termina cuando te pareces a mí y Cristo no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Cristo no vino a la tierra, sí, para su gloria, pero nos mostró grandes formas de amor. Y es como la práctica del ser generoso. Cuando la Biblia nos dice que seamos generosos, no es porque Dios necesita nuestro dinero u otros necesitan nuestro dinero, es que yo necesito aprender a abrir la mano. Porque cuando yo no aprendo a abrir la mano con el dinero o con mis posesiones, yo no aprendo a abrir mi mano con mis deseos, con mis pensamientos, con las cosas que están mal en mi corazón. Cuando yo aprendo a ser así, yo no solo lo soy con el dinero, yo lo soy con otras cosas en mi vida. Dios no dice en ningún momento que más bienaventurado es recibir que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y toda esa línea de gama está alrededor. Yo necesito, en medio de mi realidad, en medio de mi lucha, en medio de mi prueba, ser consciente de que yo no soy el centro. Yo vivo en un mundo caído que me opone a mi santidad, que se opone a que yo viva correctamente y diferentes cosas están a mi alrededor. Pero cuando yo estoy creciendo, entre comillas, y estoy desarrollando un espíritu de juicio, yo me he quedado a mitad de la carrera. Hay muchos cristianos que a veces están desanimados, están cansados y ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me trató mal, porque no me dijo eso, porque hubo una diferencia, por cualquier cosa. Y en el centro, ¿quién está girando? Él, ella. No venimos a la iglesia simplemente para sentirnos bien. Venimos para conectarnos con Dios y para ser parte de la comunidad donde Dios nos ha puesto. Y en medio de esa total realidad de la que somos parte, lo que se espera de nosotros no es que nos amen, sino que amemos. Porque cuando nosotros buscamos, demandamos amor, no estamos pareciéndonos a Jesús, no estamos creciendo, no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y en toda esta mecánica de reacciones que se esperan del cristiano, la última reacción es, deja de pensar en ti, mira más allá. Y existen muchas cosas para eso. Ayer estaba escuchando una enseñanza de un pastor. Este pastor hablaba de una realidad del pecado en nuestras vidas y me encantó la idea que él mencionó, por eso la he traído aquí. Él dice que el pecado no es como un clavo, es como un tornillo. ¿Y por qué? Bueno, un clavo, tú agarras una madera, lo pones en la madera, agarras un martillo, le metes un golpe y el clavo entra de una. Y si le metes 2, 3 golpes, entró hasta el fondo, suficiente. ¿Para qué más? Todo depende de la fuerza con que lo golpees y del grosor del clavo y de la madera. Si quieres sacar el clavo, tú volteas el martillo, pones al revés y jalas. Y va a salir de una, dependiendo la presión que hay, dependiendo el tamaño del clavo y la fuerza con la que tú lo saques, pero puede salir de una o de 2 o 3 tirones y se acabó la historia. Pero el pecado no es como un clavo, es como el tornillo. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú comienzas a meterte en un pecado, tú no te metes de frente. Tú comienzas a coquetear con él y das una vuelta. Y cuando comienzas a hacerlo 1 o 2 o 3 veces más, comienzas a entrar más allá. Cuando te comienzas a volver calloso en tu mente y ya no sientes nada y lo comienzas a hacer repetitivamente, comienza a entrar y entrar y entrar y entrar y entrar. Y se mete hasta el fondo. Cuando de pronto tú tienes un encuentro con Jesús y con Dios y Dios comienza a hablar a tu vida y comienza a decirte, esto debes de cambiar y tú eres consciente, ¿cómo voy a seguir haciendo eso? Perdóname Dios, ese día te arrepientes, quizás con un consejero o con alguien y ese día 3 vueltas le sacaste al tornillo. Y tú dices, nunca más voy a caer, pero solo has salido 3 vueltas. Pasa una semana y vuelves a caer. Y te das cuenta de que, pastor, ¿cómo es que, mira, me pasó esto? Y quizás en medio de una consejería te dicen, hermano, pero no es solamente que tú no tienes que hacerlo y este lugar no tienes que ir, es que también tienes que cambiar tus hábitos. Ah, no lo había visto.
ese día tú sacas 2 vueltas más. Y pasa el tiempo y quizás después de un mes hay ciertas cosas que se hacen difíciles y tú no vuelves a entrar, pero te das cuenta que la cosa se hace complicada y vuelves a consejería y en esa consejería te dice el pastor o el líder, hermano, esa persona con la que estás cerca te está obstaculizando, tienes que cortar esa relación. Pero ¿cómo la voy a cortar? Sí, no sé, no decides abandonar la vida cristiana, estás pensando que no, te vuelves a meter 2 vueltas, pero después te das cuenta que no puedes permanecer ahí y decides cortar la relación y regresas 5 alrededor. Y así tomas decisiones hasta que el tornillo sale. Tú tienes tornillos que han salido y han dejado huecos en tu vida y Dios tiene que llenarlos. Hay tornillos que están a la mitad y eso no sucede de un día para otro. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Nosotros vemos tornillos en los otros. Y cuando veo un tornillo en el otro, ¿sabes qué hacemos? Ya no le hablo, ya no me junto, ya no voy a esa casa de paz, ya no sale por allá, yo me voy por allá, me salgo del ministerio, ya no converso con él, prefiero hacer esto. Cuando la Biblia está diciendo, toma tu llave de amor y saca ese tornillo, ayúdale a darse cuenta que está ahí, con llave de amor. No hay una llave de juicio, no encaja ahí. No es el molde, no es el modelo. Solo tú necesitas hacer eso. Otros necesitan hacer eso en nosotros y nosotros necesitamos hacer eso en otros. Cuando yo tengo un espíritu de juicio, cuando veo al hermano que está andando, que le falta algo, que necesita algo, que le falta amor, y yo comienzo a juzgar, yo no estoy entendiendo cómo funciona la cosa. Hay cosas que están ahí desordenadamente. Por eso el texto en el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular es activar, literalmente. Cuando tú buscas en el diccionario, estimular es hacer que una cosa se active. Y uno de los casos concretos que Dios está esperando de nosotros es que nos estimulemos unos a otros al amor. Necesitamos hacer que el amor del otro se active. ¿Y por qué? Porque el amor resume toda la Biblia, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios espera de nosotros, como quieras llamarlo. Dios dijo, me amarás a mí con todo mi ser, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Biblia y todos los mandamientos de Dios y su voluntad se resume en horizontalmente amor y verticalmente amor. Todo lo que está ahí, de esta manera. Y tú tienes que aprender a hacer esto en tu vida personal y otros necesitan hacer eso en su vida personal. De tal forma que la estrella no es tu inteligencia, sino es el amor. Y las cosas cambian, porque el centro sigue siendo Dios. Y eso es lo que Dios espera. No es fácil, no es sencillo, pero en medio de toda esa escena se esperan estas 3 cosas en nuestras vidas. ¿Por qué es indispensable? Porque siempre, todos los cristianos, vivimos una batalla. Y en esa batalla nos sentimos tentados a relajarnos, a irnos atrás del batallón, a dejar de luchar y a veces a salir del batallón. Y por esa razón en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pronto viene Cristo. Y eso es lo que nos dice su palabra. Pronto va a venir. Estas luchas van a pasar. Tu problema con el pecado va a morir. Somos vencedores, dice la Biblia. Esto es pasajero. Las pruebas que tienes porque otros pecan y te repercuten, va a pasar. Esto es temporal. Y lo que prometió Dios lo va a cumplir. Te toca ser resistente y tomar de la vida eterna que Dios te ha dado. Tienes ese acceso. Tienes esa posibilidad. Solo tienes que tomarlo. Cristo lo hizo posible. Acércate, mantente firme y deja de pensar en ti. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro y dirigirnos a Dios.